Bienvenidos a Analítica en Acción. Los filtros avanzados en Excel sirven para extraer y mostrar datos específicos de una tabla según múltiples criterios personalizados. Veamos algunos ejemplos. Si bien puedo desplegar el filtro desde aquí y seleccionar un año, veamos otra manera más avanzada. Hago clic en Filtros de fecha, y se despliegan múltiples opciones. Lo mismo pasa si voy a un campo numérico. O un campo de texto, a diferencia de los filtros estándar, permiten aplicar condiciones complejas, como filtrar por varios valores a la vez, usar operadores lógicos, entre otros. Utilicemos un filtro avanzado para el campo fecha, en este caso, antes. Se abre un asistente, en el cual pondremos la condición. Con fecha anterior al 15 de marzo del año 2019. Y así obtenemos nuestro primer filtro avanzado y personalizado. Para quitar los filtros, hacemos clic en Borrar filtro o tildamos todos los ítems. Ahora, apliquemos filtro avanzado a un campo numérico. Supongamos quiero filtrar las ventas con un valor que van desde los 150 a los 250. Si voy tildando las casillas una a una, implicaría una pérdida importante de tiempo. Para evitar eso, aplicamos filtros avanzado, clic en filtro de número, entre. En el asistente, podemos indicar manualmente los importes a filtrar, en este caso mayor o igual a 150 y menor o igual a 250. Ha filtrado los importes según el rango consignado. Sacamos el filtro. Ahora veamos algo con un campo texto. Por ejemplo, tengo muchos clientes y no recuerdo el nombre, pero sí sé que comienza con una determinada letra. Especifico la letra, en este caso la M. Ha filtrado los clientes que comienzan con la letra M. Otra situación que se nos puede presentar es cuando coloreamos las celdas por algún motivo. También podemos aplicar filtros por color. Filtramos aquellos con color o sin relleno. Supongamos hay más de un color. Si vamos al filtro, podremos seleccionar sobre él. El formato condicional en Excel sirve para resaltar automáticamente celdas según reglas específicas. Tenemos esta tabla, veamos algunos ejemplos. En la pestaña Datos, buscamos Formato condicional, en la cual encontraremos varias reglas definidas, de las cuales exploraremos algunas. La de barra la hemos visto cuando vimos el tema de gráficos. En nueva regla, podemos crear una personalizada. En la lista, las primeras 5 son las mismas que están definidas ni bien desplegás el formato condicional. Pero la última la veremos cuando veamos algo de fórmulas. Apliquemos formato condicional. Seleccionamos la columna. Nos dirigimos a formato condicional. Desplegamos la primera opción. Seleccionamos, es igual a. Se abre un asistente, en el cual podemos escribir manualmente las reglas a aplicar. Para agregar más de un campo, se lo separa por punto y coma. Pero esta forma no es lo más recomendable. Cancelamos. Seleccionamos nuevamente la columna.
Resaltar reglas de celda, texto que contiene. Aquí en vez de escribir, vamos a hacer referencia a una tabla con los datos del estado. Seleccionamos formato personalizado, así agregamos otro color, en este caso un verde para los pagados. Ahora sí, se ha aplicado el formato condicional. Si nos dirigimos a Formato, Administrar reglas, veremos aquellas que han sido aplicadas. Aquí podemos crear nuevas reglas, editarlas o eliminarlas. Hagamos clic en la última, es una regla que no está en uso, vamos a eliminarla. Volvamos a administrar reglas y veremos solo aquella que hemos confeccionado. Continuemos con otros ejemplos. Seleccionamos la primer columna. Quiero colorear o marcar aquellas facturas duplicadas. Seleccionamos Duplicar valores, y se abre el asistente. En caso de querer aplicar formato a los valores únicos también se puede seleccionar esa opción. Aceptamos y como resultado están coloreadas las facturas duplicadas. Apliquemos iconos de valoración. Estos iconos sirven para representar visualmente los valores de un conjunto de datos mediante símbolos, para facilitar la interpretación de la información. Seleccionen el que más les guste, yo me quedo con las estrellas. En este caso marquemos objetivos, seleccionamos la columna. Seleccionen un icono de su agrado. Me voy a quedar con este. Ahora vayamos a administrar reglas. Selecciono la regla, editar. Aquí aplicaremos la condición. El tilde verde se mostrará cuando el monto sea mayor o igual a, podemos escribir los importes, asegúrense de que esté seleccionado la opción número. Lo ideal nuevamente es hacer referencia, ya que si los objetivos cambian la regla se aplicará sin inconvenientes. Aceptamos. Y si cambiamos los objetivos, la regla de formato condicional se ajusta a estos nuevos valores. Continuemos, ahora aplicaremos escala de color, es muy conocida, seleccionamos la columna. Elijan la escala que mejor se adapte a las necesidades del análisis. Me voy a quedar con la primera, donde el color verde representa las mayores ventas y a medida que baja pasa por el amarillo y finalmente el color rojo. Apliquemos otra regla, en este caso, mayor que. Vamos a indicar en una celda el valor de referencia. Seleccionamos la columna, formato condicional, mayor que. Nuevamente, pueden escribir el valor manualmente, pero en caso de cambiar dicho valor deberán cambiar la regla, lo recomendado e ideal es hacer referencia. Si hay cambios en el valor de comparación, la regla se adapta al nuevo parámetro. Veamos el último ejemplo. Hay una gran variedad de formato condicional, solo hemos visto algunos. Reglas superiores e inferiores a, seleccionen el segundo. Aquí aplicaremos porcentaje, no se puede hacer referencia, seleccionemos un porcentaje a comparar y aceptamos. Las listas validadas sirven para controlar la entrada de datos en una celda, permitiendo que los usuarios solo seleccionen valores predefinidos de un menú desplegable. Las listas validadas ayudan a evitar errores, mantener la coherencia en la información y agilizar el ingreso de datos. Supongamos tengo que cargar manualmente pagado, puedo escribirlo mal, con mayúsculas, en minúscula, etc. Para evitar estos errores y agilizar la carga de datos, utilizaremos estas listas. Seleccionamos la columna, en la pestaña Datos, seleccionamos Validación de datos. En la lista desplegable del asistente, Permitir listas.
cabe la posibilidad de escribir los campos de la lista, pero ya sabemos que no sería una buena práctica. Aquí ya tengo mi lista, para poder referenciarla. Volvemos a seleccionar lista. Selecciono el rango, y tengan en cuenta este detalle, voy a seleccionar un rango más amplio, ya que voy a seguir agregando datos. Ahora si despliego la lista, podré seleccionar solo aquellos campos allí consignados. Y si necesito agregar otro campo a mi lista, simplemente lo escribo, y aparecerá en la tabla. Ahora bien, si ya tengo definido la cantidad de campos a utilizar y solo serán esos, imito el rango a esa lista, no dejo espacios. Repitamos el procedimiento, pero esta vez con los proveedores. Seleccionamos la columna, validación de datos, lista y hacemos referencia a la lista de proveedores. Aquí limitamos la referencia a la cantidad exacta de proveedores, es decir, no dejamos espacio. Y ahora al cargar un nuevo registro solo seleccionamos los proveedores consignados en la lista. Trabajemos con un campo fecha. Quiero que se carguen solo aquellos movimientos con un nuevo periodo, por ejemplo, movimientos del año 2025. Seleccionamos la columna, validación, permitir, fecha. Y aquí, limitamos el rango de esa fecha, desde enero del 2025 a diciembre del 2025. Agreguemos un mensaje de entrada, el que ustedes consideren apropiado, ingrese el periodo actual, o solo se admite el año en curso, etc. Luego agregamos un mensaje de error. Por ejemplo, periodo o formato incorrecto. Podemos cambiar el icono, seleccionemos el de advertencia. Aceptamos. Ya aparecen los carteles, probemos ingresar un formato no válido. Aquí está el mensaje de advertencia. Continuemos, en el caso de la columna que contiene el número de facturas, sabemos que poseen una longitud determinada, limitemos esa cantidad de caracteres, para que el usuario no cargue número de facturas con números incompletos o mayores a los que corresponden. Estamos en el asistente, seleccionamos, longitud de texto y consignamos el número de esa longitud, en este caso 13 caracteres. Agreguemos un mensaje de error. El formato no es válido y pueden ejemplificar cómo se debería cargar. Si al momento de la carga agregamos un número de más o nos faltó un número, saltará el mensaje. Hemos explorado 3 herramientas clave de Excel: filtros avanzados, formato condicional y listas validadas. Con los filtros avanzados, aprendimos a extraer datos específicos con criterios personalizados. El formato condicional nos permitió resaltar información relevante de manera visual, y con las listas validadas aseguramos un ingreso de datos preciso y organizado. Aprender estas funciones te ayudará a optimizar tus análisis y mejorar la gestión de información en Excel. Sigue practicando y lleva tus habilidades al siguiente nivel.